Erasmus es probablemente uno de los programas de mayor éxito de toda la Unión Europea en lo que se refiere al intercambio de jóvenes. La única manera de construir una auténtica Unión Europea es que nos conozcamos los unos a los otros y que nos conozcamos más allá de ser meros turistas. Nos conozcamos participando, utilizando las distintas infraestructuras, conociendo a las distintas personas más allá, como digo, de un simple viaje. Por tanto, tengo claro que si va a haber más Europa, necesariamente pasa por fortalecer este tipo de intercambios, sean programas de tipo Erasmus o sean programas de la naturaleza que sea. Solo conociéndonos podremos avanzar. Los estudiantes de los diversos sitios tienen que conocer cómo funcionan los distintos países, porque no somos iguales, pero compartimos muchas cosas. Y quienes hemos tenido la fortuna de viajar, cuando entramos en contacto con esas personas en sus ambientes, trabajando, estudiando, nos damos cuenta todo lo que compartimos, que como digo, es mucho más de lo que inicialmente pensamos. Así es que el conocimiento de los distintos países a través de programas de intercambio es clave. La educación, además, es fundamental, porque los años de educación determinan qué vamos a ser en el futuro. La gente que conoce un país estudiando va a tener siempre recuerdos de ese país indelebles. Es la única manera o una de las mejores maneras que a mí se me ocurre de hacer lo que llaman de algo bonding, de glue, es decir, de poner esa sustancia que nos une y que nos une a lo largo de toda la vida de uno cuando uno ha ido a otro sitio y ha tenido ocasión de vivir ahí en ese sitio, de participar, de conocer, de ver que la gente tiene los mismos problemas y que los resolvemos además aproximadamente de la misma manera, que somos en última instancia ciudadanos humanos. El espacio europeo superior creo que es una buena idea, porque va más allá. La idea última es homogeneizar y que tengamos programas que sean compatibles, que no sea una barrera el ir de un sitio a otro con un título diferente. Por tanto, el hacer posible el que uno sea algo en España, pero también en Francia y en Alemania o viceversa, es fundamental, porque eso lo que hace es romper esas barreras que a veces son imperceptibles, porque los títulos son siempre convalidables, pero esto va más allá, es decir, va a la esencia misma de compartir una forma de enseñar. No todos los países lo han recibido igual. España lo ha recibido, las universidades españolas lo han recibido de una manera desigual. Se han hecho esfuerzos, pero distamos mucho todavía efectivamente de hacer efectivo que ese espacio europeo superior sea algo compartido, querido y asimilado. Todavía hay mucha gente que mira hacia atrás, y mirar hacia atrás creo que es un grave error. Hay formas de enseñar que tenemos que modificar, por ejemplo, aquí en España, porque otros lo hacen de una manera más eficiente y eso, como digo, solo es posible homogeneizarlo y armonizarlo entre todos dentro de un auténtico espacio europeo de educación superior. Hemos hecho bastante aquí en España, sé que otros países también han hecho bastante, pero tenemos que ir mucho más allá. Los profesionales que sean licenciados en cualquier universidad deben poder moverse a través de la Unión Europea de cualquiera de sus países sin necesidad de ningún sello, de ninguna ventanilla y sabiendo todo el mundo que efectivamente el que se ha entrenado en un sitio, su entrenamiento, su aprendizaje es equivalente al aprendizaje que ha tenido en algún otro lado. Esa es verdaderamente, desde mi punto de vista, la meta y todavía nos queda camino por andar. Para España, entrar en la Unión Europea, abrirnos a los programas europeos, cambió la forma de los investigadores de concebir cómo se hacía la ciencia. Claro que teníamos muchos investigadores buenos, pero la mayoría no había salido de España, no conocía lo que se hacía fuera. Y una vez que fuimos y investigamos conjuntos, aprendimos que podemos hacer lo mismo unos que otros, que la materia gris es aproximadamente igual, por no decir que es exactamente igual. Así es que, insisto, si me voy al pasado, para nosotros fue fundamental. Hoy en día, la investigación es cada vez más multitodo, es más multitarea, es multidimensional, es multidisciplinar.
No se puede hacer investigación de cierto nivel aislado cada uno en su sitio. Necesariamente la investigación actual pasa por la colaboración y esa colaboración no tiene fronteras, ni las tiene en Europa ni las tiene más allá de Europa, pero desde luego claramente en Europa no las tiene. La posibilidad de participar y compartir proyectos europeos, como digo, ha sido fundamental. No solo para los que entrábamos desde un nivel diferente, sino para otros que estaban por encima de nosotros, su ciencia estaba más avanzada y, como digo, hicieron el descubrimiento de que todos podíamos hacer algo común. Por tanto, eso es una vía que hay que ampliar. Los programas europeos, no obstante, tienen los fondos que tienen, que son importantes, pero desde luego son una pequeña parte comparado con toda la investigación que se hace en la Unión Europea. Hay que seguir abriendo puertas. Hay que seguir habiendo opciones para que esas barreras que todavía existen entre los países realmente puedan borrarse, puedan desaparecer, de manera que tengamos un auténtico espacio común de investigación donde, qué sé yo, tener un proyecto evaluado en España sea suficiente para que alguien también, si ha participado en ese proyecto en Francia o en Alemania, sus autoridades consideren que la evaluación es buena y que por tanto ese proyecto se tiene que financiar. Es decir, hay que derribar muchas de esas barreras que todavía están. La idea esa general de tener una comunidad verdaderamente integrada en la investigación es, como digo, es fundamental y va más allá solamente de lo que la propia Unión Europea puede financiar, que necesariamente será limitado. Los países tienen muchos fondos y hay que allegar esos fondos también a compartir proyectos, a compartir ideas, a compartir metas, a compartir productos, a compartir empresas que se generen de esas ideas. Pues romper barreras. Las barreras, digamos, para el fin último de la investigación, que al fin y al cabo es que desde la idea original terminemos produciendo algo que nos sirva para vivir mejor. Hay muchos pasos y no todos los pasos son igualmente fáciles de derribar. Los científicos sí hemos derribado muchas de esas barreras. Podemos movernos de un laboratorio a otro. Tenemos un lenguaje común, tenemos una forma de abordar común, las cosas, y digamos que en lo que sería más puramente científico, ahí hay mucha parte del camino andado. Se necesitan empujes, se necesitan financiación, se necesitan apoyos, se necesitan nuevas infraestructuras, pero digamos en el mundo científico hay mucho andado. Pero después del mundo científico vienen los que desarrollan la idea a un primer nivel, y desde que la desarrollan al primer nivel a que las terminan poniendo en práctica hasta que empieza a aparecer una empresa que la genera. Y ahí el mundo es mucho más heterogéneo. Las barreras, el cómo se funciona, no ha tenido la oportunidad al nivel, por ejemplo, que los científicos hemos tenido de compartir nuestra ciencia. Creo que no es comparable y probablemente, es decir, llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias pues requiera de impulsos, de aperturas, de derribes de barreras, como digo, algunas de ellas ni siquiera fáciles de valorar y de ver en un primer momento, pues que necesite, digamos, seguir en todas las fases del proceso de la investigación hasta la aplicación, sea la aplicación un producto que va a haber en el mercado o sea simplemente una aplicación que nos va a permitir valorar mejor los riesgos del cambio climático o cualquier otro producto, ¿no? Bueno, la generación, mi generación, básicamente es la que ha terminado creando el problema. Ha acordado la solución, pero esa solución todavía está por venir. Esa solución necesariamente la van a tener que poner en marcha, ya más rápidamente, porque no hay tiempo, las nuevas generaciones. Los jóvenes deben conocer que hemos conocido a la Unión Europea como vanguardia en la lucha contra el cambio climático y más allá, es decir, en la lucha verdaderamente por conseguir que los problemas ambientales dejen de ser problemas y se conviertan en retos que cuando los solucionemos nos van a hacer vivir mejor. El cambio climático entra dentro de esto totalmente en la medida que es el exponente máximo de toda la problemática ambiental. Resolver el cambio climático supone consumir menos, consumir de manera diferente y consumir otra energía. Si seguimos utilizando combustibles fósiles, simplemente lo que haremos es seguir cavando la tumba de un problema ambiental que nos va a trascender a nosotros, a los jóvenes
y a sus descendientes. No podemos dejar que lleguemos a un límite donde ya no haya posibilidad de marcha atrás y que lo único que tengamos que hacer es no adaptarnos, sino simplemente conformarnos con lo que viene y aguantar. Eso sería lo peor que nos podía ocurrir. Y como digo, transformar la forma en que vivimos actualmente, nuestras formas de vida, sobre todo las pautas de consumo y particularmente la utilización de energía, hay que cambiarlo. Y eso pasa por utilizar fuentes renovables, que las tenemos ahí y de las que, además, países de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto también ha sido abanderada. Así es que sabemos hacerlo, tenemos las herramientas, tenemos el capital humano, lo que tiene que haber es una decisión política a todos los niveles. Y es ahí donde los conflictos dentro de la Unión, es decir, los países quizás deben dejar de ser menos países y pensar más a un nivel global. Pero no hay que engañarse, este es un reto muy complicado. Desde luego, un país solo, cualquiera, incluso el más grande desde la Unión Europea, poco va a poder hacer. Incluso la propia Unión Europea, que somos muchos más y con mayores potenciales, tampoco podremos hacerlo. Así es que tenemos que arrastrar a otros a esa idea que, como digo, de las cuales la Unión Europea ha sido abanderada durante muchísimo tiempo. Debe seguir en la vanguardia, debe seguir liderando la lucha contra el cambio climático para convencer a otros grandes actores de que el futuro de la humanidad para vivir mejor pasa precisamente por afrontar de manera definitiva este reto y este gran problema ambiental. Yo soy un europeísta convencido. Quizás porque desde joven viví en otro país de Europa y viví además también en otros países. Nunca encontré barreras para vivir. Creo que la solución a los problemas del mundo pasa por más integración. Y desde luego, dentro de la Unión Europea, claramente pasa por más Europa. Me gustaría tener una Constitución, me gustaría sentirme verdaderamente como ciudadano de Europa con unos poderes que hemos delegado. Solo la idea del siglo XIX de los Estados-nación creo que no puede hacer reto frente a los retos que tenemos hoy en día. Así es que desde mi punto de vista creo que el mejor mensaje que yo les puedo decir a los jóvenes es: la Unión Europea, desde luego, a algunos países que estábamos muy alejados del nivel de desarrollo que tenemos ahora, nos ha hecho mucho mejor, nos ha hecho mucho más capaces, nos ha dado muchísimas más posibilidades. Y estoy convencido de que una mayor integración seguirá dándonos a todos muchas mayores opciones, muchas mayores oportunidades. Así es que, desde mi punto de vista, esa mayor integración pasa por un fortalecimiento de las instituciones europeas, porque verdaderamente, como ciudadanos, nosotros sintamos que hay alguien allí que le damos nuestro poder delegado a través de nuestros votos para que en nuestro nombre ejecute cosas que sirvan a todos los que estamos por debajo. Esa es mi visión, digamos, después de muchos años viviendo fuera de España, visitando otros países y conociendo la historia de éxito que he conocido, que es, desde luego, la española dentro de la Unión Europea. La posición de la Unión Europea ha sido verdaderamente, ha estado a la cabeza de liderar contra el cambio climático y contra sus impactos. Esa ha sido una línea desde hace muchísimo tiempo. Desde luego, claramente en el protocolo de Kioto fue un actor fundamental del protocolo de Kioto. Y además lo que hemos descubierto es que hemos reducido nuestras emisiones, a diferencia de otros países tan desarrollados como nosotros o más, hemos descubierto que hemos reducido nuestras emisiones y además vivimos tan bien o mejor. Así es que es posible reducir las emisiones. Europa ha sido abanderada, ha seguido teniendo una posición de liderazgo, sigue teniendo todavía una posición de liderazgo, pero esa posición de liderazgo tiene que seguir fortaleciéndola y no debe de caer en su ambición. Hasta ahora la ambición de la Unión Europea ha sido la mayor de las que se han puesto encima de la mesa en la COP21, en el Acuerdo de París. Pero sabemos que el Acuerdo de París es un acuerdo que, aunque lo que intenta es no calentarnos por encima de los 2 grados centígrados, hoy los compromisos que los países han puesto encima de la mesa no están en línea todavía con lo que se necesitaría para obtener este objetivo.
conseguir que no nos calentemos por encima de 2 grados, necesariamente va a requerir nuevos compromisos de los países. Y es ahí, en esos necesarios nuevos compromisos que hay que gestar, es donde a mí me gustaría ver a los países de la Unión Europea y a la Unión Europea en su conjunto liderazgo del proceso y liderándolo de la mano de la ciencia. La ciencia, que es uno de los pilares básicos de nuestro desarrollo y de nuestro bienestar, la ciencia claramente marca la pauta. Sabemos lo que no tenemos que hacer y, por tanto, digamos que el camino está trazado. Tengo que decir que la Unión Europea es la que más fervientemente ha defendido los postulados de la ciencia y ha ajustado en mayor medida sus compromisos a esos requerimientos de la ciencia. No hay que relajarse. Como digo, los acuerdos de París es un paso hacia adelante, pero es un inicio en un camino que todavía no nos lleva a la meta que decimos que queremos conseguir y que, por tanto, como habrá que reforzar esos acuerdos, pues como digo, me gustaría que la Unión Europea no deje de jugar ese papel de líder que hasta ahora ha venido jugando. Yo pondría encima todos los valores, porque estamos pasando por tiempos convulsos y estamos viendo que en algunos países de la Unión Europea los ciudadanos quizás están olvidándose de un pasado que no está tan lejano. Así es que yo volvería otra vez a poner muy encima de la mesa y muy en primer lugar los temas de igualdad, los temas de equitatividad, es decir, toda la agenda social no ha perdido relevancia. Hoy estamos viendo cómo nuestros pilares se ven amenazados porque no somos capaces de digerir un problema de la magnitud que tiene el tema de los refugiados. Nos está moviendo nuestros cimientos, pero la salida, desde mi punto de vista, de ese reto que tenemos, no se trata, o espero que no sea resquebrajando nuestros cimientos, sino todo lo contrario. Es decir, fortaleciéndonos en las ideas que nos han hecho fuertes y que nos hacen vivir mejor, independientemente de cuántos juguetes tengamos. Digamos, es una idea que conforta al ciudadano, pensar que vivimos en una sociedad más equitativa, más igualitaria, en una sociedad que es compatible su bienestar o que intenta hacer compatible su bienestar con el medio ambiente. No es posible vivir bien si nos olvidamos del entorno en que tenemos. No es posible. Cualquier ciudadano, y en Europa casi que más, y la Unión Europea desde hace mucho tiempo financia investigación, por ejemplo, para proteger y conocer los problemas que afectaban a nuestro patrimonio cultural. Pues bien, a ningún ciudadano europeo se le pasaría por la cabeza destruir los pilares de su patrimonio cultural, porque son una parte de su ser. Pues bien, yo como ecólogo tengo que decir que tenemos que poner en el mismo nivel nuestro patrimonio natural. Hay que entender que la vida no es posible sin un patrimonio natural y de hecho vemos que cuando lo perdemos la gente se siente mal. Por tanto hay que ponerlo al mismo nivel, exactamente al mismo nivel. Lo que nos rodea, los organismos que tenemos, los paisajes que forman parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro acervo, nos hace sentirnos bien y perderlo, aunque tuviésemos más juguetes, no nos haría vivir mejor. Así es que, por tanto, creo que todos los valores de la agenda social y claramente de la agenda ambiental hay que ponerlos exactamente al mismo nivel. Los retos son, hay que coger el martillo y la piqueta y derribar barreras. Hay que tener más Europa. Un universitario en cualquier país de Europa tiene que ser exactamente igual al de cualquier otro lado. Es decir, la integración tiene que hacerse una realidad. Lo único que nos puede quedar atrás es los diferentes idiomas y también las diferentes culturas que tenemos, que son también un activo. Afortunadamente podemos aprender idiomas, la tecnología nos va a echar una mano más temprano que tarde. Y todo lo demás, pues todo lo demás lo que tenemos es que integrarnos, hacernos lo más iguales posibles y, como decía, que cualquier joven se sienta verdaderamente ciudadano de Europa. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir fuera de Europa y de interaccionar con otros ciudadanos que también eran europeos, nos dimos cuenta
de todo lo que compartíamos. Compartimos más los propios europeos que incluso con otros países con quienes compartimos la lengua. Esta es la vivencia que algunos hemos tenido de vivir fuera. Y creo que esa vivencia es la que tenemos que poner manos a la obra a derribar cualquier barrera para que todos los jóvenes encuentren esos puntos que tenemos de conexión y de compartir una historia que ya es muy larga y que es común. Yo espero y me gustaría imaginármela con las barreras de los Estados-nación muy limadas, muy limadas. Las barreras no significa perder las identidades culturales, ni perder los activos que tenemos, pero sí que, como digo, podamos sentirnos tanto de un sitio como de otro allá donde estemos. Es como me gustaría ver a la Unión Europea dentro de 30 años, es decir, magnificar el proceso que hemos vivido en estos últimos 30 años y llevarlo mucho más allá todavía. Es decir, se trata de limar esas asperezas, esas barreras invisibles que siguen estando ahí, y desde luego no vamos a perder nuestra identidad cultural. Alguien en la cuenca del Ruhr en Alemania, donde he tenido la fortuna de vivir, sé cómo van a ser y por qué van a perder su identidad. Y nosotros, alguien de Castilla, no va a perder su identidad de Castilla. La única diferencia es que no seamos ajenos el uno a otro y que nos conozcamos y que admitamos las diversidades y que nos beneficiemos de lo que compartimos.